Un tercio de los alimentos producidos terminan en la basura. De toda la cadena alimentaria, las principales pérdidas se producen en la agricultura. Alimentos sin recoger de campos de cultivo, comestibles desechados por fechas de caducidad. Solo se consume el 44% de la fruta y la hortaliza que se produce, por lo que se propone la creación de una ruta agrícola en la que los alimentos lleguen hasta los puntos de consumo desperdiciando la mínima cantidad. Tras analizar las distintas poblaciones de la Albufera, se ha descubierto en Mareni de Barraquetes un lugar en el que la agricultura es su actividad principal y no el turismo o la hostelería como en otros pueblos inmediatamente costeros. Un lugar con numerosas parcelas olvidadas y dividido en dos mitades por la carretera CV 502, donde las aceras quedan reducidas a lo mínimo para dejar pasar a 5.000 vehículos al día. Se propone así desviar la carretera bordeando Mareni de Barraquetes, reconvirtiendo la actual en la ruta sin desperdicio. La primera parada de la ruta la forman 14 viviendas de 1 a 3 dormitorios que funcionan como complejo agroturístico, donde cada vivienda posee un invernadero en la planta primera y en el que los propietarios enseñan a sus huéspedes a participar en el cultivo de frutas y verduras. Avanzando por la ruta se pasa por un solar en desuso, en el que los huertos olvidados se convertirán en huertos colectivos. Los comercios que dan a la ruta también podrán colaborar contra el despilfarro alimentario tiñendo de púrpura sus toldos y donando los productos perecederos que no podrán vender. Atravesando todo el pueblo se llega a la salida del mismo y al final de la ruta, en el que se aloja el edificio principal y del que dependen todas las actividades anteriores. Se trata de un edificio invernadero, donde su sección es la resultante del estudio de los distintos tipos de invernadero existentes, resultando los de capillas a 2 aguas los óptimos, tanto por su facilidad para la evacuación de agua de lluvia como por su idoneidad para la ventilación vertical y cenital. El edificio, por lo tanto, combina 2 arquitecturas separadas horizontalmente. La inferior tiene que ver con un tejido urbano, mientras que la superior con un tejido productivo, y es en ella donde se cultivan todas las frutas y verduras empleadas en el piso inferior, y que sirve a la vez de un invernadero educativo. Un invernadero que desciende a través de los patios a la planta baja para iluminarla y permitir la comunicación de personas y mercancías. Desde el patio izquierdo también se puede contemplar el tratamiento post cosecha de la planta inferior. Aquí, los cultivos, una vez recogidos en cajas, son depositados en el despaletizador, que desplaza los palets hasta un módulo volcador para transportarlos a una máquina de lavado y secado para su posterior preselección manual, donde se separan los destinados a supermercados y tiendas de los que se venden en el mercado del edificio, productos que hubieran sido descartados por no tener una forma o tamaño adecuados. En la quinta banda, los trabajadores del laboratorio ayudarán a que no desaparezcan las especies autóctonas del paisaje rural español, y en la biblioteca se pondrá a disposición de agricultores y visitantes la información relacionada con la cosecha. La séptima banda es para la educación, con aulas y una escuela de cocina donde aprender la importancia de aprovechar la comida y de llevar una dieta equilibrada. Finalmente, se halla un restaurante, donde los cocineros trabajarán con los científicos del laboratorio en la búsqueda de comida saludable, y en el que todas las elaboraciones incluirán las frutas y verduras cultivadas en el invernadero. De cada una de estas plantaciones se han estudiado las condiciones óptimas de humedad relativa y temperatura para su cultivo, agrupándolas por necesidades similares y disponiéndolas sobre unas bandejas de cultivo, cuya base tendrá un sistema de calefacción de tubos radiantes que controlan la temperatura. Las necesidades de agua se resuelven mediante un sistema de riego por goteo albergado en las bandejas, mientras que se llegará a una humedad relativa óptima a través de unos nebulizadores colgados de la estructura. El control de la temperatura del piso inferior también se realiza mediante unos tubos radiantes, embebidos en el suelo técnico compacto, que además impulsa el aire necesario para la ventilación producida en unas hutas localizadas en un edificio externo y comunicado con el principal mediante una galería registrable. Si cada planta pertenece a un mundo diferente, la estructura también. Mientras que la planta baja de hormigón proporciona inercia térmica, la ligereza de los invernaderos se traduce en una estructura metálica vista y protegida con pintura intumescente, donde todas las piezas que forman los pórticos son atornilladas en obra, habiendo sido soldadas previamente en taller las uniones de los pórticos con el arrastramiento perpendicular para poder obtener nudos semirrígidos y resistir todas las cargas, siendo la del viento la que condicionará los arrastramientos.
Estos se encuentran en las cumbreras, en los cambios de altura en la cubierta y ambos lados de los pilares, permitiendo situar las bajantes delante de ellos cada 2 pórticos y recoger así de manera directa el agua que discurre por los canalones, siendo estas vistas hasta su llegada a cimentación, donde cada encepado de 2 micropilotes se une a otro mediante una viga centradora que recoge la excentricidad producida en su construcción. Una subestructura de perfiles rectangulares envuelve estas 2 estructuras y sostiene la piel exterior de policarbonato, una piel activa y motorizada que reacciona y se adapta constantemente, abriéndose y cerrándose para facilitar la ventilación del invernadero en verano y para sombrear la planta baja gracias a unas planchas de aluminio perforadas que tienen las ventanas laterales orientadas a sur y oeste. Durante el invierno, el efecto invernadero que se produce entre las 2 fachadas permite reducir la demanda de calefacción. Esta radiación solar, controlada en planta baja, entra en su totalidad al invernadero a través de la cubierta de policarbonato, haciendo que sea fundamental una limpieza periódica de la misma. Para ello se ha incorporado un sistema de pasarelas de chapa metálica sobre las cumbreras y de trames sobre los canalones y que a la vez impiden la entrada de objetos que los obstruyan. Para evitar que el policarbonato se raye al pisar sobre él, todas las pasarelas están comunicadas mediante escaleras fijas a las que se accede desde el exterior del edificio, un edificio de aspecto industrial acorde con la arquitectura de invernaderos de la zona y que crea una nueva entrada a la ruta sin desperdicio en Marina y Barraquetes. Gracias. Gracias, Loreto. Primero, enhorabuena por el proyecto y cada uno no puede entrar en contradicción con los profesores que han llevado la tutela de construcción y estructuras y que han calificado de manera estupenda. Claro, hay veces que uno echa de menos que los formatos de estos actos sean distintos, ¿no? Y creo que es algo que deberemos mejorar, porque en algún sentido un máster que lleva solo 2 entregas está en proceso de construcción y por lo tanto lo estamos construyendo entre todos. Eso quiere decir que intentaremos mejorar estas cosas, porque, claro, en definitiva, más que un comentario, a mí este proyecto me suscita una conversación, ¿no? Me parece que si pudiésemos preguntarte cosas que no podemos hacer por el tiempo, que si tú pudieses explicar ciertas cosas, ¿no? Quizás entenderíamos mejor el proyecto, porque en definitiva la labor de un tribunal es juzgar, establecer los criterios, más allá del trabajo cotidiano que pueden hacer los tutores y que siempre se convierte en algo familiar. Hay demasiado cariño entre los alumnos, los proyectos y los tutores. El tribunal, por tanto, se tiene que extrañar, ¿no? En algún sentido tiene que alejarse y por lo tanto poder emitir un criterio que desde el punto de vista universitario tiene que ser, en ese sentido, claro e independiente. Yo creo que el proyecto está fantásticamente construido, estupendamente dibujado. Creo que el proyecto puede tener un problema. Yo no sé qué ha sido antes, si el basamento o el invernadero, pero creo que ligar los módulos de invernadero, los módulos de basamento,
pueden provocar un problema en el basamento, y es que se convierte en un lugar difícil de organizar, y yo creo que tú te has encontrado también con esa dificultad. Sí es verdad que funciona muy bien como coherencia, que funciona muy bien como conjunto. Me parece que quizás si no tuviese y pudiese seguir con este proyecto, yo te diría, ¿por qué no estudiamos una condición distinta que te permita que esas actividades, la de arriba y la de abajo, se puedan desarrollar con libertad de organización y que no estén sometidas una a la otra? Porque efectivamente están sometidas, el edificio que las engloba, pero son dos temas radicalmente distintos. Y en ese sentido me hubiese gustado preguntarte más cosas. En cualquier caso, yo creo que es un proyecto estupendo. Tú debes estar orgullosa y la escuela yo creo que también. Gracias.